Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que vamos a hablar sobre la cuenta de Revolut. Vamos a compararla con la plataforma de Binance para ver en qué plataforma nos merece más la pena invertir nuestro capital en criptomonedas, ya que como sabemos el banco de Revolut es un banco muy innovador que nos permite comprar criptomonedas desde la aplicación de una manera muy fácil y sencilla. En este vídeo vamos a ver si esto tiene truco, si tiene trampa o si hay algo detrás que necesitamos saber a la hora de invertir nuestro capital en esta plataforma. Pero antes de comenzar, si no sabes utilizar Revolut, te voy a dejar aquí un vídeo tutorial en las tarjetas en el que te enseño a utilizar Revolut desde el principio, desde cero, si aún no sabes utilizarla. También te voy a dejar unos links de referidos en el primer comentario del vídeo para que, si te convence por un lado más la cuenta de Revolut y te la quieres crear, te ganes 10 euros creándote una cuenta con el enlace que te dejo, o por otro lado, si te compensa más Binance y te quieres crear una cuenta, te dejo otro enlace para que te la crees con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones o retiros de capital. Así que dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comienza la comparación. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Como veis en mi pantalla tengo un Excel como siempre comparando plataformas, que por cierto este es el quinto tutorial de comparativa entre plataformas, así que si te apetece ver el resto, échale un vistazo a esta lista de reproducción que te dejo aquí arriba en las tarjetas, en las que hemos comparado ya Binance, Coinbase, Coinbase Pro, Kraken, Wirex y añadimos Revolut a esta lista. Por eso, como estáis viendo en pantalla, vemos un Excel con los diferentes planes de Revolut. Por un lado vemos el Revolut estándar, el Revolut Plus, el Revolut Premium, el Revolut Metal y por otro lado vemos a Binance. En este caso es un poco compleja la comparación, ya que en Revolut los depósitos no nos van a costar dinero, como por ejemplo sí que nos cuestan en Binance, y los retiros tampoco. Al final es un banco donde nosotros vamos a tener nuestro capital y la parte importante que nosotros vamos a tener que comparar es tanto la compra como la venta de criptomonedas, las transacciones, ya que al final no tiene sentido comparar lo que nos va a costar hacer un depósito en Revolut o un retiro. Lo que sí que es importante decir es que, por ejemplo, Revolut no tiene productos de staking o de inversión cuando compras criptomonedas. Tú las compras y esperas a que se revaloricen en el mercado y ya está. Eso, por ejemplo, en Binance no ocurre. En Binance tú puedes comprar tus criptomonedas y puedes reinvertirlas en staking si te merece la pena o si quieres invertir a largo plazo, o bueno, o puedes invertirla en otros productos como pueden ser los ahorros flexibles, etc. Echar un vistazo a los productos que te dejo aquí porque ahí te los explico al 100%. Dicho esto, lo que nosotros vamos a comparar únicamente va a ser la parte de trading y ya está, ¿vale? Porque aquí nosotros vamos a distinguir diferentes comisiones. Por un lado, nosotros ya sabemos que en Binance encontramos comisiones del 0,1% al 0,04%. Esto es variable y también depende de si tú eres staker o eres maker, si realizas órdenes a mercado o si realizas órdenes a un precio limitado dentro del mismo mercado. Por eso yo te recuerdo que enseñé también a ahorrar en comisiones y te dejo este vídeo aquí arriba en las tarjetas donde te enseño varios tips para ahorrar en comisiones en Binance. Por supuesto, valores variables, no son fijos, son valores orientativos que se encuentran entre este rango, ¿vale? En la parte de Revolut, en cambio, vamos a ver otros valores. Lo que voy a hacer primero es borrar la parte de retiro para Revolut y para Binance, ¿vale? Vamos a quitar esto de aquí y la de depósito también, la de staking también, ya que hemos mencionado que Revolut no tiene estos productos. Vamos a eliminarlo directamente y se nos va a quedar un precio de cuenta, que en este caso Revolut sí que tiene precio asociado a la cuenta, y la parte de trading. En este caso, la Revolut estándar no tiene precio de cuenta, pero por ejemplo la Plus y la Metal y la Premium sí que lo tienen. Así que lo vamos a rellenar. Por cierto, este Excel lo vais a poder descargar también en el primer comentario para que vosotros podáis verlo y podáis hacer vuestras comparaciones y tomar una decisión correcta y acertada. En este caso voy a utilizar estos links que veis aquí, que también los voy a facilitar en el primer comentario, donde vamos a ver las comparativas entre los 4 planes de Revolut y también vamos a ver las comisiones que tiene cada plan, porque también depende del país y del plan que utilicemos. En este caso vamos a rellenar con los precios de cada plan en el Excel que hemos enseñado antes. Bien, una vez hemos rellenado estos valores, vemos que la Revolut Plus nos sale por 3 pounds al mes, esto se puede traducir a euros fácilmente haciendo una conversión. La Revolut Premium nos sale a 6,99 pounds al mes y la Revolut Metal nos sale a 13 pounds al mes, básicamente.
Por eso este precio va a influir mucho a la hora de tomar una decisión cuando vayamos a crearnos una cuenta dentro de Revolut. También he de decir que Revolut ofrece muchas más cosas que la compra de criptomonedas, es decir, que este precio de 13 euros no solo nos va a dar beneficios en criptomonedas, también nos va a dar muchos beneficios, por ejemplo, a la hora de asegurarnos viajes, a la hora de realizar transacciones internacionales sin comisiones, etc. En este caso solo vamos a comparar lo que es el trading de criptomonedas, pero bueno, es importante que tengas esto claro, que no es el único beneficio que nos va a dar aumentar nuestro plan o subirlo de nivel. En futuros tutoriales compararé la plataforma de N26 con la plataforma de Revolut, así que suscríbete si no estás suscrito al canal porque se vienen curvas dentro de poco. Bueno, vamos a ver directamente las comisiones y para eso nos vamos a la página de internet que tengo aquí, que es Fees Revolut. Aquí tú eliges el país en el que estás operando. Yo tengo puesto Reino Unido porque me encuentro en Reino Unido, pero si tenemos España, ponemos España. Y aquí nosotros vamos a distinguir diferentes comisiones en función del plan que utilicemos. Así que vamos a abrir 4 pestañas: Estándar, Plus, Metal y Premium, ¿vale? Una vez las hemos abierto, ya podremos ver las comisiones para cada plan. Aquí te dice que la suscripción es gratis, añadir dinero es gratis, la tarjeta de Revolut la primera es gratis, si te la roban o la pierdes la siguiente ya no es gratis, etcétera. Pero vámonos a lo que nosotros queremos saber, que en este caso son las comisiones por criptomonedas, y lo encontramos aquí abajo. Mira, Cryptocurrencies and Precious Metal Fees. En este caso te dice que, bueno, aquí te enseña las comisiones, tal. Te dice, puedes ver las comisiones aquí. Joder, no te lo dejan fácil, ¿eh? Si bajas, nos pone Exchanging Cryptocurrencies. Siempre que hagas un exchange en cryptocurrencies, o sea, en criptomonedas dentro de Revolut, dice que utilizarán esta fórmula, en este caso, rate más fee igual a total cost. Aquí lo que te está diciendo es que el exchange rate para las criptomonedas es la tasa que los crypto exchanges les ofrecen a Revolut y que en este caso es un valor variable. Es decir, ya vemos el primer dato que es un poco chocante. Revolut está comprando en otro exchange por ti y esta comisión te la está cobrando a ti. O sea que realmente ya encontramos algo que nos choca. Tú puedes crearte una cuenta en el exchange que Revolut está utilizando y comprar las criptomonedas tú mismo. En este caso Revolut lo que está haciendo es comprar las criptomonedas en ese exchange, pero lo hace por ti porque tú no sabes hacerlo o porque no sabes que lo está haciendo en este caso. También te dice que luego, aparte de esta comisión, te va a cobrar una comisión fija, ¿vale? Este caso sí que es una comisión fija por la conversión. En este caso te dice que es de un 2,5% para el estándar y el plus y un 1,5% para el premium y el metal. Aquí te dice que ya no te carga ninguna otra comisión por otro servicio. Vamos, nos ha jodido lo que nos faltaba, que nos cobrasen más comisiones. O sea, tigres, ¿qué sacamos nosotros en claro de aquí? Bueno, vámonos al Excel directamente para apuntarlo. En este caso, si nosotros nos vamos al Excel, podemos ver que, bueno, para el taker fee o el maker fee nos van a cobrar lo mismo, básicamente porque solo podemos ejecutar órdenes a mercado dentro de Revolut, no podemos ejecutar órdenes maker, ¿vale? Esto es importante, así que vamos a poner NA en la parte de maker. Luego nos ha dicho que encontramos dos partes en la ecuación de las comisiones, donde primero vamos a encontrar una parte variable y una parte fija. La parte variable es la parte de comisión que le va a cobrar el exchange a Revolut, y esto cambia cada día. Esto es un valor variable y la parte fija va a ser un 2,5% para el Revolut estándar y el Revolut Plus y un 1,5% para Revolut Premium y Revolut Metal. Bueno, pues ya solo la parte fija de esta ecuación es un 1% más alto de lo que te cobra la parte de Binance, porque Binance te cobra un 0,1% de máximo y Revolut solo de parte fija te va a cobrar un 1,5% si utilizamos Revolut Premium y Revolut Metal, además de cobrarte ese valor variable del exchange. Así que lo que nosotros vamos a poner aquí en esta parte, evidentemente va a ser un 2,5% para la parte de Revolut Plus y la parte de Revolut estándar, y vamos a ponerle un más menos, ya que es un valor variable que solo puede ir para arriba, porque en este caso no te van a cobrar comisiones negativas, te van a cobrar comisiones altas, te van a cobrar más comisiones, pero es un valor que no lo sabemos, que es que eso nos lo pone a la hora de comprar. Esto es importante, pero no suelen ser valores muy altos. En este caso Revolut sobre todo gana con las comisiones fijas que te va a cobrar cuando realices esta compra-venta de criptomonedas. Que por cierto, eso es otra cosa. Nosotros vamos a tener que pagar esta comisión cuando compremos la criptomoneda y cuando la vendamos. Es decir,
cuando intercambiemos activos. Si nosotros pasamos de euro a Bitcoin o de Bitcoin a euro, nos lo van a cobrar igualmente. O sea que esto es la pera. Y nosotros tenemos que saberlo, porque nosotros en este canal enseñamos lo que más nos compensa, lo que más nos merece la pena, que en este caso, desde luego, no es la plataforma de Revolut. Por lo menos a la hora de comprar criptomonedas. Si por ejemplo te quieres ir de viaje, ya veremos en el próximo tutorial que sí que merece la pena y mucho. Lo que no tenemos que olvidar es que nos están cobrando un coste asociado por mantener una cuenta Premium o una cuenta Metal y solo nos reducen un 1% comparado con la cuenta Plus y con la cuenta Est. Así que Tigre, este tutorial espero que te haya servido para ver que Binance te merece mucho más la pena a la hora de comprar las criptomonedas y a la hora de invertirlas, ya que Revolut nos va a cobrar unas comisiones extremadamente altas. Yo no te recomiendo comprar criptomonedas dentro de Revolut, pero si es tu única vía y la única manera que conoces, yo te digo que Revolut es fiable, lo que pasa es que no vas a ahorrar en comisiones. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!